En 1926, Wallace Simon encontró que el desecho resultado de la fundición del PVC podía utilizarse por su elasticidad. Uno de los usos iniciales que se le dio a este descubrimiento fue en la rotulación de la flota aérea militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aún no existía ningún equipo de recorte para el material, sino hasta 1958 por Capcom, empresa china, operado mediante el primer ordenador IBM. Posteriormente nacieron diversas empresas que se han dedicado a desarrollar maquinaria para el corte vinil. Entre ellas se encuentra Roland DG Corporation, la cual surgió en 1981 en Japón. A lo largo de su historia, esta empresa ha diseñado diversos productos, dentro de los cuales se encuentra la serie CAM-1 Pro CX500, disponible en la región con el tamaño de 76, 101 o 127 centímetros. La parte frontal del modelo CAM-1 Pro CX500 cuenta con los siguientes elementos: conmutador de alimentación, que es el botón para prender cuando está en la línea y apagar cuando está en el círculo. Panel de operaciones. Garra de herramienta, que es donde se instala la cuchilla. Cuchilla de separación, que es la que corta una pieza del rollo. Rodillo de presión, junto con los rodillos de arrastre sujetan el material. Sensor de hoja. 3 rodillos de arrastre, el derecho, izquierdo y medio. Y el activador de cuchilla de separación. De forma lateral podemos observar el colgador de papel con su eje y el freno. En la parte trasera se encuentra el conector de alimentación, USB y controlador paralelo utilizados para conectar el ordenador al plotter. También las palancas de cargas de hoja, las cuales suben y bajan los rodillos de arrastre. Y por último, la bandeja para guardar las cuchillas. Para hacer uso de la máquina es necesario utilizar el panel de operaciones, por lo cual describiremos la función y ubicación de cada componente. Pantalla. Muestra los menús de ajustes. Force ajusta la fuerza de la cuchilla. Speed ajusta la fuerza de corte. LED Setup se ilumina cuando se ajusta el material, el que esté iluminado no impide que se pueda cortar. Cursor. LED Pause se ilumina cuando se realiza una pausa. Pause, al pulsar el botón una vez, se detiene temporalmente el proceso de corte. Si se vuelve a pulsar, se reanuda. Origin, ajusta el punto de origen. LED Power Error, se ilumina cuando la unidad está conectada y parpadea cuando se produce un error. Menú, para entrar al menú. Shortcut, corta el material. Enter, confirma los elementos del menú y guarda los ajustes en la memoria. Test Cut realiza una prueba de corte. Se puede realizar, por ejemplo, para comprobar la fuerza y o la compresión de la cuchilla, así como la velocidad de corte. Para poder realizar un corte en el plotter CX500, primero se debe instalar el driver, es decir, el software que permite utilizarlo. Una vez descargado, es necesario ejecutarlo seleccionando el modelo de la máquina. Posteriormente, se debe determinar el puerto por el cual habrá comunicación entre la computadora y el plotter. Para manejar el archivo que se mandará a corte, con la instalación del driver finalizada, es necesario abrir un software que permita la edición de dicho documento. Esto puede ser con Rhinoceros o con CorelDRAW. En Corel hay que abrir un nuevo archivo e importar los diseños previamente vectorizados, así como dimensionarlos al tamaño requerido. En caso de que cuenten con secciones que no se requieran en el corte, solo deben ser eliminadas.
Si existen elementos donde las curvas no estén bien delimitadas, se convierten todas las líneas objetos, uniéndolos en uno solo. Por último, se quita el relleno para dejar solo el contorno. Se acomodan de una manera que permita reducir el consumo de material en el corte y en este caso, por ser para uso textil, deben colocarse en espejo.
Paralelamente, el plotter debe estar encendido, la presión y la velocidad de la cuchilla asignada y el origen del material determinado. En Corel se declara el tamaño de la hoja de corte según lo detectado por el plotter, mediante el comando de impresión. Dentro de la ventana emergente se selecciona la presentación preliminar, donde se deben acomodar los archivos desde el origen, es decir, la esquina inferior izquierda del material. Después de ingresar el material en el plotter, deben ajustarse los rodillos de arrastre para hacerlos coincidir con los rodillos de presión. Mediante el conmutador de alimentación se prende la máquina, se selecciona Enter en el panel de control y el plotter automáticamente determinará el extremo del material. Si este se necesita que sea el punto de origen, únicamente es necesario presionar por alrededor de 5 segundos el botón del panel de control que dice Origin. En caso de necesitar otro punto de origen, mediante el uso de las flechas del panel de control puede trasladarse el carro y cuando se tenga en el lugar indicado, presionar el botón Origin como se mencionó anteriormente. Se puede realizar una prueba de corte para conocer si la presión y la rapidez de la cuchilla es la adecuada para el material, presionando el botón del panel de control que dice Test Cut, con lo cual se realizarán 3 cortes, un círculo con un cuadrado interno que a su vez tiene una cruz. Para saber si la fuerza de corte es la apropiada, al momento de extraer la sección circular debe poder realizarse sin que el cuadrado estorbe. Si tiene la presión óptima, van a ser claras las líneas que deja la cuchilla en la sección cuadrada al momento de su extracción. Cuando los materiales tienen una capa adhesiva, usualmente después de realizar el corte se vuelven a adherir, pero esto no significa que no hayan sido cortados, aunque parezca que así fuese, por lo cual es importante poner atención en si está realizando el corte correctamente para que no se ajuste una fuerza muy alta a la cuchilla. Si la prueba de corte no sale correctamente y es necesario ajustar la fuerza de la cuchilla, primero debe llevarse el Pen Force en el panel de control a la posición central. Cuando se tenga correctamente colocado, debe pulsarse la tecla Force, lo que hará que en la pantalla se visualice la gama de ajustes, que va de 20 a 350 GF con incrementos de 10. Con las flechas superior e inferior del cursor se puede cambiar el valor numérico y al pulsar Enter se activan los ajustes. El Pen Force sirve para hacer ajustes finos a la fuerza de la cuchilla mediante su deslizamiento de izquierda a derecha para conseguir el valor apropiado, considerando que la gama de ajustes está dentro de los 30 GF arriba o abajo del valor determinado en el panel de control.
En caso de querer detener el corte cuando la máquina ya está activa, basta con presionar el botón del panel de control que dice Pause. Para continuar con el mismo corte, solo debe volverse a presionar el botón y si se requiere cancelarlo, se puede hacer presionando Enter. Durante el proceso se pueden cometer ciertos errores. A continuación, nombramos los que nos sucedieron a nosotros. No establecer la línea como fina. Esto genera que el plotter busque realizar un corte que cubre el grosor de la misma, lo que arruina el material y el corte en general. Para solucionarlo, únicamente es necesario modificar la calidad de línea y repetir el proceso de impresión ya mencionado. Cuando se realice sheet cut, es importante verificar que el paso de la cuchilla no atraviese cortes realizados previamente. Para la aplicación del vinil textil se necesita una superficie resistente al calor, en este caso un cojín especial para planchar, los cortes que se realizaron con el plotter y una plancha de sublimación. Lo primero que se necesita hacer es depilar o limpiar el vinil. Esto se refiere a quitar los sobrantes de alrededor del diseño. Para ello, el recorte se voltea hacia el lado donde el plotter realizó el corte y de una esquina se levanta el vinil retirando el excedente de alrededor del diseño. Una vez retirado lo de alrededor, se busca si el diseño tiene sobrantes por dentro. Si es así, se procede a retirarlo. Una vez teniendo los diseños depilados, se procede a encender la plancha y acomodar sobre la superficie resistente al calor la prenda a la cual se le colocará los diseños. Cuando la prenda ya está acomodada y la plancha llegue a la temperatura ideal, entre 160 y 170 grados Celsius, se realiza un preplanchado a la prenda para eliminar las arrugas y la humedad que llegara a tener. Después de realizar el preplanchado,
Se procede a colocar el diseño sobre la playera, buscando la posición ideal. Se pone encima del diseño la plancha y se ejerce una pequeña presión durante 10 segundos aproximadamente. Una vez pasados estos 10 segundos, se retira la plancha, se coloca en su pedestal, el diseño se deja enfriar solo un poco y se retira la película transparente para que quede expuesto el diseño sobre la playera. Teniendo el diseño ya colocado en la playera y sin la película transparente, se procede a realizar un segundo planchado. Pero para que no se dañe el vinil con el calor directo de la plancha, se necesita cubrirlo con un papel albanene o tela teflonada. Una vez protegido el vinil con el papel albanene o la tela teflonada, se coloca la plancha encima del vinil, dejándola 15 segundos aplicando una presión constante. Pasado el tiempo, se retira la plancha y el papel albanene, se deja enfriar y ya se tiene lista la prenda con el diseño.